En este video encontrará un resumen de los puntos principales explicados paso a paso de la semana del 4 al 10 de septiembre 2023. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Les damos una cordial bienvenida y un sincero agradecimiento por acompañarnos, sintonizarnos en esta transmisión. Así que vamos a comenzar. Tenemos el comienzo de la lectura del libro de Esther. Vamos a ver algunos puntos interesantes, curiosos del libro de Esther. Para esta semana son los capítulos 1 y 2. A continuación, en la primera sección, Tesoros de la Biblia, ¿sí?, tendremos un discurso de 10 minutos titulado Esforzarnos o esfuércese por ser modesto como Esther. En las perlas escondidas veremos también algunas aplicaciones prácticas del ejemplo de Esther. Veremos algunos puntos interesantes que nos enseña la vida y las vivencias que están en los primeros 2 capítulos. Por último, en la tercera sección, Nuestra vida cristiana, estaremos comentando, sobre la apariencia física. ¿Cuánta importancia tiene la apariencia exterior versus la apariencia interior? ¿Cuál es más importante? ¿O cuál es menos importante? ¿O no tiene nada de importancia una sobre la otra? Bueno, eso veremos en ese análisis. Por último, pero no menos importante, la lección 56 del estudio del libro, la cual tiene que ver con cómo contribuir a la unidad de la congregación. ¿Cómo podríamos actuar si surge alguna situación tensa entre nuestros hermanos? Y vamos a comentar qué significa el perdón de Jehová, ya que algunas veces algunos parece que no lo entienden bien y piensan que Dios perdona a todo el mundo sin importar quiénes son, cómo son y lo que hacen, pero veremos que el perdón de Jehová es, como dice la Biblia, Él perdona en gran manera. Eso no lo dudamos nunca. Sin embargo, Él no perdona en gran manera a todos o a cualquiera. Hay que hacer ciertos puntos para recibir ese perdón. Y uno de esos es estar dispuestos a arrepentirnos, a no volverlo a hacer. Pero veremos entonces cuál es la diferencia entre ese perdón y cómo eso es un ejemplo para nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Vamos entonces, hermanos, a comenzar desde ya. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta consideración, y arrancamos con los primeros 10 minutos de Tesoros de la Biblia. Como para comenzar, vamos a comentar el video introductorio al libro de Esther. Entonces, el libro de Esther, como un dato curioso e interesante, es el segundo libro que lleva de los 66 libros de la Biblia el nombre de una mujer. El otro es el libro de Ruth. Probablemente Mardoqueo escribió este libro. Él era primo de Esther. Él la cuidó a ella, ya que sus padres no estaban, probablemente murieron, así que él fue como su tutor, su guardián. Del año 493 hacia atrás, 475, se escribió antes de Esdras y Nehemías, pero vemos que no está en orden cronológico el orden en que aparece en las Sagradas Escrituras. Este libro sí tiene 10 capítulos. Sí, de los primeros 2 capítulos podemos ver cómo es que el rey busca una nueva reina y Esther resulta ser la elegida en lo que fue como un concurso de belleza. Vemos que Amán llegó a ser el primer ministro y uno de sus motivos principales era eliminar a los judíos en aquel momento. Si él lo hubiera logrado, se hubiera cortado inmediatamente la línea genealógica que llevaba al Mesías. Así que era algo bastante serio. Y vemos que Esther arriesgó su vida valientemente, fue a hablar con el rey, sabiendo que si no tenía la audiencia podía perder su vida. Aún así, ella valientemente denunció lo que Amán quería hacerle y esto le regresó a Amán. Amán fue eliminado, lo que él quiso hacerle de mal al pueblo judío, al pueblo de Israel, esto le regresó a él, sí, como un boomerang. Mardoqueo subió, ascendió
como primer ministro y ellos usaron esta posición para promulgar un decreto que le permitía al pueblo judío de Israel defenderse si ellos eran atacados. El rey selló con su anillo real este decreto y se publicó, se esparció en todo el reino. ¡Qué felicidad! Así que vemos cómo Dios protegió a su descendencia, la descendencia prometida, cómo Esther y Mardoqueo usaron su posición, ¿sí?, para ayudar e influenciar positivamente y proteger al pueblo de Dios. Este discurso lleva por tema: esfuércese por ser modesto como Esther. La idea de modestia es una cualidad que la persona reconoce que tiene límites y, sabiendo que podría ir más allá, no abusa de esos límites. Entonces vemos cómo Esther era una mujer físicamente muy atractiva. Esther 2:7 dice: la joven era muy atractiva y tenía bonita figura. Al morir sus padres, Mardoqueo, el primo de ella, la adoptó como hija. Entonces vemos que Esther siguió siendo modesta a pesar de recibir muchos halagos y felicitaciones. Generalmente las personas, cuando reciben un halago, una felicitación, esto suele subirles el ego, ya no caben en sí de lo que les están diciendo y vemos cómo se hinchan, ese ego se hincha tanto, pero Esther no era así. Vemos cómo ella siguió siendo siempre la mujer espiritual que siempre era, a pesar de su belleza física extraordinaria y que ella ascendió. Ella no solo, habían otras jóvenes también muy atractivas, pero esto fue como un concurso de belleza. Vemos cómo Esther se mantuvo, sí, se mantuvo siempre humilde, modesta. No se le subió a la cabeza el nuevo puesto, ya que además de estar en el palacio, ella pasó a ser la siguiente reina, ¿sí? Y bueno, vemos cómo ella no perdió la compostura, siguió siendo respetuosa. Es sin duda, una cualidad muy importante que le ayudó a ella, ya que en el mundo, muchas personas cuando participan en este tipo de eventos, suele subirse bastante su ego, suelen sentirse los únicos o las únicas y las mejores. Y dice la Biblia que cuando uno se ensalza, eventualmente es humillado. Es decir, mientras uno más sube o más se le sube, pues más estrepitosa es la caída después. Entonces vemos cómo ella, modesta, ¿sí?, siempre mantuvo esa compostura. Tenía la belleza no solo externa, sino también la belleza del corazón. Podemos pensar nosotros a nivel individual: ¿qué demuestran mis palabras y mis acciones sobre la opinión que tengo de mí mismo? Mire, la modestia nos va a ayudar a tener una autoestima, sí, equilibrada. No queremos pensar que somos un desastre, que no servimos para nada, que no valemos nada, pero tampoco queremos pensar que somos los únicos, que somos los mejores y que los demás no son nada y que los demás son inferiores a nosotros, que nosotros somos simplemente los mejores porque así somos, ¿sí? Y que lo que los demás hacen nunca va a ser suficiente para Jehová y que nunca van a ser mejores que nosotros. Vemos allí dos extremos, una autoestima muy baja y el otro una autoestima muy alta. Así que queremos vestirnos, arreglarnos y comportarnos siempre de manera decente y también respetable en todo momento. Es cierto, nosotros no estamos en un concurso de belleza en el salón del reino de ver quién es el hermano más apuesto o la hermana más atractiva. No se trata de eso. De hecho, es como se sentirían los hermanos si hiciéramos un concurso de belleza en la congregación. Podemos imaginarnos. Sin embargo, indirectamente podríamos estar haciéndolo, ¿sí?, si tomáramos nuestras reuniones como una pasarela para exhibirnos, ¿sí?, para exhibir nuestro cuerpo físico, ¿sí?, y ya no lo usamos para honrar a Jehová manteniendo un arreglo decente y modesto, sino para exhibición personal, presunción. Entonces esto sacaría
a la superficie el orgullo o la vanidad que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué hay de alguien cuyas conversaciones giran en torno solo a privilegios especiales o asignaciones que recibió? A lo mejor, como vimos en aquel video de la asamblea, insinúa información confidencial, ¿sí? O en sus conversaciones siempre saca a colación nombres de hermanos con responsabilidades importantes en la sucursal, por ejemplo, o a lo mejor superintendentes de circuito, y siempre comentes que el hermano fulano es mi amigo y él me comentó el otro día tal cosa. Esta persona estaría revelando vanidad de su corazón, aunque diga que no lo hace con esa intención. Alguien que siempre busca llevarse el mérito, ¿sí? O que alguien cuenta una historia y esta persona siempre quiere contar otra historia que supera, opaca la que alguien más contó, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo podríamos actuar con falta de modestia. Entonces, hermanos, esa también sería la falsa humildad. Debemos cuidarnos de la falsa humildad, ¿sí? Imitar a Esther en estos puntos, siendo modestos y humildes como Esther. A continuación vamos a pasar a lo que es la sección de perlas escondidas. Comenzamos. La primera pregunta está extraída, ya que esta semana estamos empezando el libro de Esther, primeros 2 capítulos, así que de Esther 2:5. Dice, pues bien, en el castillo de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Quis, un benjaminita. Bueno, la pregunta, ¿qué descubrimientos parecen respaldar lo que la Biblia dice sobre Mardoqueo? Bueno, aquí la revista muestra que descubrieron un texto cuneiforme escrito en persa que menciona a un hombre llamado Marduca, es decir, Mardoqueo en español. Ahí está. Y dice que era administrador en la ciudad de Susa, posiblemente contador, contable. Recuerde, cuneiforme es como esos escritos en algunas piedras, ¿sí? Arcillas también, que eran registros. Entonces, hubo otro descubrimiento, unas tablillas de Persépolis que se hallaron en las ruinas de la tesorería cerca de las murallas de la ciudad. Estas tablillas son de la época del reinado de Jerjes I. Dice que estaban escritas en el idioma elamita y contienen varios nombres que se mencionan en el libro de Esther. Por lo tanto, si juntamos esto, encontramos que existen notables similitudes entre Marduca, quien se menciona en las tablillas, y el Mardoqueo que se menciona en el libro de Esther, en la Biblia. Vivieron en la misma época, en el mismo lugar, fueron funcionarios en el mismo sitio, así que todo parece indicar que Marduca y Mardoqueo son la misma persona. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora, ¿qué otras perlas espirituales hemos encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, vamos a ver algunos datos interesantes, algunas aplicaciones prácticas, algunos puntos en los siguientes comentarios. Y antes de continuar, quiero invitarlo a que nos apoye suscribiéndose al canal. Si ya lo hizo, se lo agradecemos. Apóyenos dejando su like en este video. Eso nos va a ayudar bastante. Vamos entonces, número 1. Esther 1:12. En cuanto al motivo de la desobediencia de la reina Vasti, algunos piensan que lo hizo para no rebajarse ante los invitados borrachos del rey. Otros piensan, sí, que esta reina de gran belleza externa no era realmente sumisa, era rebelde. Y aunque la Biblia no explica el motivo, los sabios de la época vieron un problema de desobediencia y consideraron que ese mal ejemplo influiría en todas las esposas de las provincias persas. Número 2. Esther 1:17 nos recuerda sobre el ejemplo, sí, la conducta
que se espera de las familias, de los hijos, de los cónyuges, de los varones nombrados o de los hermanos que ocupan privilegios de servicio en la congregación. Entiéndase, ¿sí? Superintendente de circuito, ancianos de congregación, precursores, misioneros, betelitas, etc. Mire, la conducta, el ejemplo, ¿sí? Las palabras de los miembros de la familia o bien del cónyuge de estos hermanos nombrados influye, sin una sola palabra, en el resto de la congregación. Y eso que este rey no era un adorador de Jehová, era un rey pagano, pero sus sabios, sí, sus consejeros, sus asesores, consideraban que la mala conducta de la reina Vasti iba a influir en las esposas de todo aquel país. Con cuánta más razón esto no va a ocurrir también en la congregación. Así que esto nos motiva a esforzarnos por no poner tropiezos ante los demás con nuestra conducta, nuestra forma de hablar en nuestro hogar. Y si tenemos un privilegio de servicio, hay doble razón de peso para cuidar estos detalles. Número 3. Esther 2, 1 al 4. En esta ocasión ocurrió algo como un concurso de belleza. Sí, hoy ocurren concursos de belleza, este tipo de eventos, pero aquí en la Biblia, en este relato, aparece lo que fue un concurso de belleza. Se llevaron a las candidatas, se eligió a una ganadora, sí, quien iba a ser la esposa, la sustituta de Vasti. Pero hermanos, un principio práctico. La belleza exterior es engañosa y pasajera, pero la mujer que alaba y teme a Jehová será alabada, dice Proverbios 31:30. Número 4. Esther 2:10. En muchas ocasiones es bueno que seamos reservados. Sí, que cuidemos la información personal, la información privada que revelamos a otros. Mire, todo lo que usted diga podría ser, aunque de hecho muchas veces es usado en su contra. Conscientes o no, es así. Así que es un punto práctico que Mardoqueo, un gran hombre de fe y de experiencia, sabía, y por eso le dijo a Esther que no abriera la boca en cuanto a que ellos eran judíos, que venían de Israel, que adoraban al Dios verdadero. En ocasiones nosotros también debemos guardar silencio, recomendarnos no por nuestras palabras, sino más que todo por nuestra conducta. ¿Por qué? Porque a veces es cierto, se nos ha dicho que debemos decir que somos testigos de Jehová, pero hay lugares donde por la mala conducta de otros hermanos hay una malísima imagen de la organización y de identificarnos como testigos de Jehová podría meternos en problemas. Entonces, en vez de identificarnos, mejor recomendémonos con nuestra buena conducta. Eso fue lo que Esther hizo y funcionó. Número 5. Esther 2:10. Vemos que ella aceptó la guía y los consejos de un siervo maduro de Jehová. En vez de ser necia, en vez de ser soberbia, sí, ella le hizo caso y le fue bien. En nuestro caso, hermanos, sí, debemos ser obedientes a los que llevan la delantera entre nosotros y ser sumisos. Y mire, quienes tienen experiencia, tienen el privilegio de tener mentores espirituales, cristianos maduros, ¿por qué no decirlo? Sus padres cristianos en primera instancia, tienen un caudal de experiencia. Así que seamos obedientes a quienes quieren vernos bien. Y bueno, esto de ser obedientes, el principio es ser obedientes siempre y cuando no se nos pida hacer algo que viole los mandamientos de Jehová. Entonces, ese es el punto y nos irá bien sin duda alguna. Número 6. Esther 2:11. No debemos vigilar con interés personal solo nuestros propios asuntos, sino también los de los demás, como dice Filipenses 2:4. Es decir, Mardoqueo estaba pendiente de Esther para apoyarla. Mire, no queremos torcer este texto. No es que nosotros seamos policías que estemos viendo a los hermanos a dónde van, qué hacen, sí, cómo van vestidos para luego usar esto en contra de ellos, sino todo lo contrario. Mire, hay hermanos que a lo mejor no llegan a la reunión porque están enfermos, pero en vez de asumir que están haciendo algo malo,
¿Por qué no estamos pendientes de ellos y los apoyamos en esos momentos difíciles? Alguien podría sentirse atacado y decir, estuve enfermo, no me visitaron y ahora me alejé y ahora me están visitando, pero no para apoyarme, sino para atacarme. Sería muy triste que alguien se sienta de esa manera en la congregación. Entonces ahí está, así como Mardoqueo, vigilamos con interés personal a los demás para ayudarlos, no para atacarlos. Número 7. Esther 2:12. Muchas personas vemos que dan excesiva importancia a la belleza o a la apariencia exterior. Mire este tratamiento de belleza que duraba más de un año, imagínese. Y hay quienes se olvidan por completo del interior, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas muy atractivas físicamente, muy simpáticas, pero por dentro, lo que hay en su interior no es nada, pero nada atractivo. Sí, muchas veces son un desastre como personas, como seres humanos, pero por fuera, por supuesto, parecen muy atractivos, muy simpáticos, pero por dentro están llenos de maldad, de cualidades negativas, orgullo, ¿sí? Deshonestidad, ¿sí? Un interés en aprovecharse de otros, sacar ventaja de otros. Entonces, vemos ahí que la belleza exterior, dice la Biblia, es pasajera, pero la belleza interior, la persona secreta del corazón, es lo que cuenta a los ojos de Jehová. Así que podemos mostrar buen juicio. Esto tampoco quiere decir que vamos a descuidar nuestra apariencia externa, pero no debemos irnos al otro extremo y descuidar el interior. Número 8. Esther 2:15. Vemos que ella mostró modestia y autodominio al no pedir más joyas ni ropa más fina que las que le dieron allí. Ella fue la persona secreta del corazón en la vestidura incorruptible del espíritu quieto y apacible, y esto fue lo que hizo que Esther se ganara el favor del rey. Así que esta lectura hemos podido ver cómo gira en torno a asuntos de belleza, que fue un concurso de belleza, y esto nos deja lecciones prácticas que para el mundo la apariencia exterior, la belleza exterior es muy importante, hermanos. Y alguien que a lo mejor no es muy agraciado físicamente según ellos, lo hacen de menos. Pero con Jehová es todo lo opuesto. Así que esto nos deja lecciones valiosas, no juzgar a los demás por su apariencia exterior. Muchas veces nos dejan lecciones de vida muy importantes y aprendemos bastante de esto. Número 9. Esther 2:21 al 23. Ella y Mardoqueo fueron buenos ejemplos de sujeción a las autoridades superiores y esto eventualmente les trajo bendición. Así que hermanos, todo lo que nosotros hagamos, sea para bien o sea para mal, nos vendrá después de regreso y muchas veces hasta con una ganancia, un extra, una cuarta más, dice la Biblia. Así que cuidémonos, ¿qué es lo que damos? No lo que recibimos, sino qué es lo que damos a los demás. Finalmente, número 10. Esther 2:12 nos enseña que, aunque nuestras reuniones no son un concurso de belleza, ¿sí? No son una pasarela de modelos, debemos esforzarnos por cuidar nuestra apariencia al asistir a las reuniones. Ir limpios, bien vestidos, cuidamos detalles como nuestro aliento, los olores, ¿sí? Evitar estilos llamativos de ropa, muy ajustados o muy cortos o muy reveladores, etc., a fin de dar un buen ejemplo en la congregación. Hermanos, si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias de verdad. Quiero darles las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Quiero invitarlos a suscribirse y apoyarnos dejando su like en este video. Sin duda agradecemos mucho la instrucción que nos da la palabra de Jehová, la Biblia, sobre el tema de la belleza interior versus la belleza exterior. Sigamos aprendiendo y hablando más sobre este tema. Ahora vamos a analizar
con preguntas y respuestas lo que opinan los jóvenes sobre la apariencia. Esta es la primera pregunta y esta es la segunda pregunta. Vamos entonces a él. Tenemos los comentarios de esta sección, sí, en el que hay un video en el que se observa a algunos jóvenes dando su opinión sobre la apariencia física. En este video son hermanos de diferentes lugares y ellos opinan, sí, como la hermana Daniel. Ella cuenta cómo la sociedad tiene un concepto de apariencia. Este hermano llamado Jordán también tiene una idea y es difícil cuidarnos muchas veces de las ideas que las personas tienen. Chris tiene también su idea. Él comenta cómo las personas tienen distintas ideas y que muchas veces se valora más lo exterior que lo interior. Ciertamente, si un tesoro es valioso, está en un cofre que por fuera parece a lo mejor muy antiguo, muy desgastado, pero eso no le quita valor en sí al tesoro que guarda en su interior. Así que todos tenemos cosas valiosas tanto por fuera como por dentro, y eso es muy importante. A continuación, vamos a pasar a responder la primera pregunta. ¿Por qué puede ser difícil mantener una actitud equilibrada sobre nuestra apariencia física? Bueno, tenemos 3 comentarios. Primero, porque las redes sociales, la televisión, influyen en la sociedad, en nosotros, en los seres humanos, en cuanto al concepto de lo que es una apariencia social de moda. Por ejemplo, está de moda un piercing, todos se lo ponen. Está de moda los tatuajes, todos se lo ponen. Está de moda usar pantalones rotos, todos lo usan. Está de moda usar pantalones y playeras muy ajustadas, todos lo usan. Estamos viendo cómo las personas tienen sus conceptos que podrían hacernos sentir que nosotros como cristianos no encajamos. Y la peor, ver a un cristiano en el salón vestido con su ropa de las reuniones y luego verlo casual, vestido como lo hace el resto del mundo. Otro comentario, existe una presión externa, una presión social del mundo para que nosotros nos vistamos, nos comportemos, nos cortemos el cabello, caminemos como lo hacen los grandes, los famosos, los deportistas, los futbolistas de momento. Otro comentario, a veces vemos solo nuestras imperfecciones y esto hace que nos olvidemos de lo bueno que hay en nosotros, es decir, que tengamos una baja autoestima. Ahora, vamos a la Biblia. Escuchemos las palabras de 1 de Pedro 3:4. Que su adorno exterior no sean cosas externas, peinados, trenzados, adornos de oro, ropa lujosa, sino que sea la persona secreta del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible que es de gran valor a los ojos de Dios. Según este texto, ¿cómo puede ayudarnos a lograr lo que dice aquí? Bueno, estamos hablando, sí, la importancia de mantener un equilibrio con nuestra apariencia externa. Entonces, si nos enfocamos que no es solo el exterior, sino también el interior, eso es importante. Un tesoro valioso en un cofre no muy atractivo, pero todos somos valiosos. Así que tenemos cosas valiosas en nuestro interior y también belleza exterior. Este mundo está basado en lo externo, en el cascarón. Sí, hay quienes dan toda la importancia del mundo al exterior, que cómo se ven, si tienen que bajar de peso, si tienen que subir un poco más, que si la ropa es la talla correcta, que si está de moda, que si ese corte les queda bien, etcétera, etcétera, y se olvidan del interior, como dice el texto bíblico. Un espíritu tranquilo y apacible, ¿sí? Hay personas, no lo olvide, muy atractivas físicamente, exteriormente, pero por dentro son un desastre. Son las personas más insensibles, más indiferentes, más tacañas, más malvadas, ¿sí? Capaces de hacer cosas que ni nos imaginamos. Entonces, exteriormente atractivos, pero interiormente nada atractivos. Así que a veces nos llevamos esa sorpresa. Vemos personas que a lo mejor por fuera no son muy atractivas físicamente,
pero de alguna manera se ganan el cariño de uno porque tienen esas cualidades, sí, internas que los embellecen por fuera. Y hay quienes a lo mejor son muy atractivos por fuera, pero su forma de ser hace que no querramos estar cerca de personas con esas malas cualidades o defectos muy predominantes. Así que hermanos, este fue nuestro análisis guiado de lo que opinan los jóvenes sobre la apariencia. A continuación vamos a pasar a la última sección, que es el estudio bíblico de la congregación. Vamos entonces a comenzar. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esta lección es muy importante, ya que tanto nuevecitos como personas que llevan muchos años, que llevamos tal vez muchos años en la congregación, debemos esforzarnos por contribuir a la unidad de la congregación. Esto es bíblico, ya que en Salmo 133:1 dice: miren qué bueno y qué gusto da ver que los hermanos viven juntos en unidad. Y esto no se logra por la casualidad, sí, se espera que todos pongamos de nuestra parte para no perderla. Vemos aquí en una imagen a dos hermanas de diferentes países, razas, color de piel, pero están teniendo una conversación amena. Ahora, ¿qué características del pueblo de Dios llaman la atención? Bueno, una interesante es que si nosotros vamos a otra congregación, la información va a ser la misma. Sí, eso es interesante, y aquí hay una unidad, una sincronización de información, incluso en otros idiomas. Y bueno, eso sería por un lado. Incluso si vamos a otra parte, probablemente sintamos ese mismo ambiente, esa misma atmósfera. Hay congregaciones que se caracterizan por ser muy amorosas, muy amables, muy cariñosas, y cada congregación tiene una característica diferente. Bueno, ahora vamos a ver el 2. ¿Cómo puede usted contribuir a la unidad de la congregación? Bueno, y esto es importante entenderlo. Si estamos buscando una congregación perfecta, donde no pasen situaciones incómodas, no la vamos a encontrar jamás. Y si alguien piensa que va a ir a la Central Mundial, que va a ir con los misioneros, que va a ir con los precursores, que va a ir con los betelitas, que son personas muy espirituales, bueno, lo invitamos, vaya con ellos unos días y se va a dar cuenta que también son personas imperfectas, que no son tan amorosos o tan espirituales como esperaríamos, ya que son también seres humanos imperfectos. Ellos también tienen malos días, malos momentos, días en que a lo mejor no quieren ver a nadie. Así es, hermanos. Entonces, aquí dice, en vez de concentrarnos en los defectos, podemos ver sus cualidades. Y esto no es solo de una persona a los demás, sino entre todos. No juntándonos solo con los que tienen cosas en común con nosotros. ¿Qué cosas podrían ser? Nuestra edad, por ejemplo, nuestro estatus social podría ser otro, nuestra cultura, nuestra raza, nacionalidad, ¿sí? Entonces, esto puede ser un desafío. Hay personas, hay lugares donde el racismo está fuertemente arraigado. Y a veces tal vez no es racismo, sino es un sentimiento de superioridad y de ver a los demás como inferiores, simplemente porque así es, porque hay quienes se consideran que están arriba y miran a los demás que están abajo, simplemente. Entonces, esas cosas lo único que generan es división. División en la congregación y por supuesto que esto daña la unidad de la congregación. Así que aquí se nos exhorta, vamos a ver el texto de 1 de Pedro 2:17,
de arrancar todo este tipo de sentimientos de nuestro corazón. Ahí dice: honren a gente de toda clase, tengan amor a toda la hermandad, tengan temor de Dios, honren al rey. Bueno, esto está relacionado incluso con el temor de Dios, y desde luego es más fácil solo leerlo que hacerlo, pero eso es lo que Jehová espera de sus siervos. 3. ¿Qué hará cuando tenga un desacuerdo con otro cristiano? Bueno, aquí ya estamos entrando en un terreno más espinoso, ¿cierto? Entonces, es inevitable que estas cosas ocurran, malos entendidos. A veces no son malos entendidos, a veces pueden ser ofensas, a veces puede ser que alguien involuntariamente lo haga, y en el peor de los casos, que alguien a propósito dañe a otros, ya sea con sus palabras o sus acciones. La Biblia dice, y esto nos va a ayudar, el consejo de perdonarnos. Ahora bien, el perdonarnos no significa que nosotros, dijo la revista Atalaya una vez, no significa que nosotros estemos, por así decirlo, aprobando que la persona actuó mal y que consentimos que estuvo mal lo que hizo, y que aún así tengamos que seguirle consintiendo que siga actuando mal. Eso no es perdón. El perdón es liberarnos en nuestro corazón, renunciar al derecho o a la opción de vengarnos contra esa persona. Sin embargo, estaría bien comentarle, decirle lo mal que hizo, pero cada caso es distinto, hermanos. No podemos poner, generalizar y decir que todo se resume o se va a manejar de una única forma. Hay distintos tipos de ofensas, hay algunas que ya no son ofensas, ya son crímenes, ya son delitos, y ahí, no, aparte de perdonar, hay que usar otro tipo de medidas. Eso es muy importante. Es cierto, Jehová nos perdonó generosamente a nosotros, y así debemos hacer nosotros, y eso es completamente bíblico, pero esto es en el campo religioso. Ya en un campo legal, pues ya las autoridades superiores tienen que encargarse de manejar si alguien hizo alguna acción ilegal, un delito, un crimen. De hecho, si nosotros lo encubriéramos y dijéramos que no, que porque por nuestra religión lo vamos a perdonar y así lo vamos a dejar, estaríamos siendo en cierto modo cómplices de la maldad que hizo esta persona, ya que en el futuro esta persona seguramente lo va a repetir con otras personas. Entonces es muy serio, cada cosa en su lugar. Entonces ahí está. Tenemos otro texto, Mateo 5, 23 y 24. Dice: si estás llevando tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto es importantísimo. Si nosotros nos damos cuenta que hemos lastimado a alguien, debemos tomar la iniciativa de arreglar las cosas. Ahora, mucha atención. Este texto no es nada más para los publicadores no bautizados, no es nada más para los publicadores bautizados que no tienen privilegios de servicio, no es nada más para los siervos ministeriales o para los ancianos. No, este texto es para todos. Si alguien está arriba, si es a lo mejor superintendente de circuito, anciano de congregación, y se dio cuenta que lastimó a una ovejita, aquí Jesucristo le está diciendo lo que espera que haga. ¿Cuál es el siguiente paso? Que tome la iniciativa, que se baje de ese trono y haga las paces con su hermano. Es algo bien serio, porque todos nos presentamos para presentar nuestra ofrenda, nuestro servicio. ¿Cómo nos presentamos ante Jehová? A Él no le interesa qué privilegio tenemos, a Él le interesa cómo estamos tratando a los demás. Es lo que el texto dice. Bueno, repito, esto es lo que dice la Biblia, y sabemos que en el mundo real, en la vida real, las cosas se manejan de otra forma, pero eso no cambia que este es el estándar que Jehová y que Jesucristo ponen para la congregación. ¿De qué maneras podríamos contribuir? Bueno, vamos a ver aquí una serie de imágenes y luego comentamos. Venza los prejuicios. Queremos mostrar amor a todos los hermanos. Quizás sea difícil aceptar a algunos. ¿Cómo así? A algunos. Mire, quizás en algunos lugares hay cierta discriminación hacia las personas morenas, hacia las personas de color, de parte
de los opuestos. Y hay lugares donde hay una discriminación a las personas locales por su clase social, por su raza, sí. Entonces, esto está en todas partes, es parte de la naturaleza. Hay quienes se sienten en un estatus superior porque son de la ciudad y hacen de menos a los que son, por así decirlo, de los pueblos, sí. Entonces ya empiezan, hasta tienen palabras, terminologías para hacer de menos a los que vienen de los poblados, sí, y aparte los que están en la ciudad. Entonces, esto ocurre en ambas vías, generalmente. Estamos hablando del mundo en general. Sería una verdadera lástima y una verdadera amenaza a nuestra unidad que esto pasara también entre hermanos. No estoy diciendo que esto no pasa, lamentablemente ha pasado. Entonces, tenemos aquí un texto, Hechos 10, 34 y 35. De veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y a los que hacen lo que está bien, sea cual sea su nación, dice. Entonces, Jehová acepta a personas de todos los orígenes para que sean sus testigos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo debería ver a las personas que son diferentes a usted? Bueno, debemos verlos, sí, como personas, como seres humanos, sí. No debemos sentirnos ni más ni menos. Debemos recordar que en ese sentido somos iguales. No es que alguien tenga sangre azul y los demás tengan otro color. No, no se trata de eso. No debemos evitar verlos como inferiores o como inmerecedores o indignos, como si la congregación debería estar formada solo de personas de ojos azules, personas de tez blanca, por ejemplo. Mire, un detalle interesante. En la profecía de Isaías capítulo 53 se menciona cómo iba a ser la apariencia física del Mesías, Jesucristo. Esta es una profecía que se escribió antes de su llegada a este mundo. Dice la Biblia que cuando las personas lo vieran, no les iba a provocar mayor impresión, lo iban a rechazar por su apariencia física. A lo mejor ellos esperaban a alguien, como el Jesús que pintan muchas religiones, un hombre alto, simpático, de ojos azules, rubio. Ese es el Jesús que muchos pintan, pero hoy me atrevo a decir, si muchos conocieran al verdadero Jesús, el que vino, el que describe Isaías 53, muchos, a lo mejor por vergüenza, repetirían ese patrón que ahí se menciona. Entonces, hermanos, no nos conviene, de hecho nos afecta, tener este tipo de prejuicios sin sentido en nuestro corazón. Donde usted vive, ¿qué prejuicios suele tener la gente? ¿Qué ha observado usted? Cuéntenos en los comentarios. ¿Ha visto usted algo de esto que hemos comentado? ¿Ha visto que a lo mejor a los hermanos se les trata bien porque vienen de otro país, porque son de tez blanca, de ojos azules, rubios, y a los hermanos como el que vemos en la imagen, que es morenito, se les hace de menos? ¿Ha visto usted este tipo de cosas? Bueno, esperamos que no, pero sabemos que estas cosas pasan lamentablemente en todas partes. Vamos a ver ahora en la Biblia lo que dice 2 Corintios 6, 11 al 13. Corintios, hemos abierto la boca para hablarles y les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nosotros no le hemos puesto límite a nuestro cariño por ustedes, pero ustedes sí le han puesto límite a su cariño por nosotros. Así que les hablo como si fueran mis hijos. Correspondan a nuestro amor y también abran de par en par sus corazones. ¿Qué podría hacer para amar cada vez más a todos los hermanos y hermanas? Bueno, aquí habla de alguien que da, pero que no recibe a cambio. Y no es que Pablo estuviera esperando dar a cambio de recibir, pero sí era evidente que ellos habían dado mucho y que los corintios eran tacaños, eran mezquinos, no daban ni las gracias. Así que, hermanos, cuando alguien nos haga un favor, como mínimo, demos las gracias, ¿sí? Y podemos dar las gracias, podemos compartir otro día con esa persona, ese hermano que nos ayudó, sí, darle un regalo, una invitación a comer, por ejemplo. Pero no olvidemos esto, dar siempre las gracias. Los demás no es que sea
una obligación darle a los demás. No es que no tengan algo mejor que hacer, así que no debemos dar por sentado que porque alguien ayudó, sí, entonces es su obligación y no tenemos que dar ni las gracias. Es un detalle tan pequeño, pero repito, Caleb y Sofía, a veces pensamos que solo Caleb tiene que aprender a dar las gracias y a veces hay hermanos y hermanas que por alguna razón nunca dan las gracias, rara vez dan las gracias. Esto puede afectar significativamente la unidad de la congregación local. Perdone con generosidad las ofensas y haga las paces, dice el 5. Tenemos el Salmo 86, 5. Ahí dice, y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso. Entonces, Jehová nos perdona, menciona aquí. ¿Qué nos enseña este versículo sobre la forma en que Jehová perdona? Bueno, hermanos, y es que es un inmenso amor el que Jehová tiene. Pero, ojo con esto, no podemos abusar de la bondad de Dios, el hecho de que Él perdona a los que están arrepentidos. Tome eso en cuenta, tome nota de eso. Pero alguien que no está arrepentido, Jehová no lo perdona, sino, ¿por qué la Biblia va a hablar de un Armagedón? ¿Por qué va a hablar de un diluvio que ya pasó como un ejemplo para nosotros? Si Dios va a perdonar a todo el mundo automáticamente, eso sería malentender y torcer el texto bíblico. Jehová perdona, sí, a los que se arrepienten genuinamente, pero traerá juicio sobre aquellos que pecan impenitente y descaradamente contra él y contra los demás. Entonces, tomamos eso en cuenta porque no es que Dios perdona a todo el mundo y todos bien gracias y no pasa nada. No, no es así como el texto está. No queremos entender o malentender lo que este texto está diciéndonos. ¿Siente usted gratitud por el perdón de Jehová? Bueno, desde luego que sí. Una persona que está genuinamente arrepentida y consciente de su situación, le agradece a Jehová, a Él, ese perdón. ¿En qué situaciones pudiera ser difícil que nos llevemos bien con los demás? Bueno, ya hemos comentado algunas. A lo mejor usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de chismes. Personas que usted ayudó y empezaron a hablar mal de usted a sus espaldas. Una situación que ha ocurrido, es un fenómeno, y esto lo vimos hace poco en la reunión, es cuando alguien ha dado tanto en la congregación y de repente esta persona enferma de gravedad y nadie lo visita. Sí, ha ayudado a tantos hermanos y a la hora de pasar una situación difícil, tal vez no tiene trabajo, está pasando un aprieto económico, una situación de salud, hizo un favor voluntariamente y ni le dieron las gracias, y enfermó, pasó un aprieto y nadie lo visitó. Entonces, este tipo de situaciones pudiera ser difícil que nos llevemos bien con los demás. ¿Por qué? Porque esto nos decepciona. Esto de alguna manera hace que perdamos el gozo de estar en la congregación. Y repito, no es eso lo que Jehová espera de sus siervos, sus verdaderos siervos. Pero sabemos que hay trigo, que hay cizaña juntos. Decir que todo es trigo limpio adentro, eso sería un engaño, sería engañarnos, porque no es así. Si no, no habría expulsiones ni censuras. Entonces es bueno tomar eso en cuenta. Pero recordamos que nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, vivieron este tipo de acciones. Cuando ellos dieron y necesitaron la ayuda de otros, los abandonaron. Bueno, es parte del camino del guerrero espiritual, que no va a estar, por así decirlo, muchas veces va a estar solo, con la ayuda de Jehová y de nuestro Señor Jesucristo y de los ángeles, pero generalmente el camino del siervo, del hombre espiritual, de la mujer espiritual, va a ser solo muchas veces. ¿Qué debemos hacer para imitar a Jehová y así mantenernos unidos a los hermanos? Bueno, no guardarles rencor, sí, dejarlo pasar, eso es importante. Si se da la oportunidad podemos comentarlo, y no es ser sensibles, sino es llamar a cada cosa por su nombre. Dice en Proverbios 19:11, la perspicacia del hombre frena su furia y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa. Entonces,
es un nivel espiritual, un nivel de progreso espiritual que no muchos tienen. Mire, hay quienes serían capaces de dejar la congregación por este tipo de ofensas, que los vieron feos, que no los saludaron, que no les dieron las gracias, que no los visitaron cuando estaban enfermos. Hay quien podría decepcionarse y decir, ¿saben qué? Hasta aquí. Y se van y dejan a la congregación. Quizás se vuelven inactivos por esto. Y podría decirse que esa sería una forma que el diablo podría mover a los de adentro, la indiferencia, la insensibilidad, para dividir a la congregación. Sería una derrota, algo muy triste, porque han pasado este tipo de situaciones lamentablemente. Pero si alguien sigue persistiendo en su adoración a Jehová, recuerda que su dedicación, su voto que hizo es para con Jehová, y que nada de lo que los demás hagan o dejen de hacer va a hacer que se retraiga de su voto, entonces esta persona está elevándose, sí, a un siguiente nivel espiritualmente, como lo hizo nuestro Señor Jesús, quien cuando vino a la tierra encontró 1001 obstáculos. Y podríamos pensar, ¿valía la pena? ¿Merecían realmente los seres humanos todo lo que Él soportó? Realmente no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos el amor de Jesús y el amor del Padre. No lo merecemos. Pero ellos nos aman tanto que estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Entonces, hermanos, cuando sintamos esto, recordemos, volteemos a ver a nuestro dechado, a nuestro Señor Jesucristo, que Él vivió esas situaciones y no se rindió, siguió fiel hasta el final. Así debemos hacer nosotros. Cuando alguien hace algo que le molesta o le ofende, ¿qué podría hacer usted para mejorar la situación? Bueno, esto podría ser espinoso porque a veces el comentarlo podría ser más, por así decirlo, agravar más la situación. Pero el texto habla, dejarlo pasar, ¿sí? No dejar lugar en nuestro corazón para el rencor, para la venganza, para la ira, ¿sí? Orar por esa persona, eso también. Y no perder la paz. No pensar que tenemos que amanecer, despertar pensando, ¿cómo habrá amanecido el hermano que me ofendió el otro día? ¿Cómo estará hoy en la mañana la hermana que me trató mal la otra vez, que me hizo un comentario despectivo? Y pensamos y dormimos y amanecemos pensando en cómo está esa persona. Eso es insano. Olvide a esa persona. Ore por él, perdónelo, pero mantenga su distancia. Si esta persona no cambia. Eso es salud mental y es muy importante. Entonces, vamos a comentar ahora un video que habla de las bendiciones de restablecer la paz. Mire, el video es un video con fines de enseñanza, pero es nada más un video. En la vida real las cosas son diferentes, pero podemos aprender mucho de este video. En este video vamos a ver cómo dos hermanas tienen una diferencia, tuvieron una situación en la que ambas discutieron y se dijeron cosas que una de ellas reconoce no debimos decir, y esto afectó realmente la unidad y la paz entre ellas dos, ya que terminó la reunión y la otra hermana se marchó. La otra hermana ya no podía poner atención en la reunión y estaba en su cabeza dándole vueltas y vueltas al asunto, pensando en qué podía hacer, si ir y contarlo a sus amigas para que ellas le dieran la razón. Llegó a pensar incluso en que tal vez lo mejor era llamar a un familiar o a lo mejor contarlo a los ancianos para que ellos hablaran con la hermana y cambiaran su concepto de ella. No cabe duda que este asunto hasta le había robado el sueño, ya que ella no podía dormir pensando en esa discusión que había tenido con la hermana. Entonces, al día siguiente ella fue a la construcción, ¿sí? Y ella recuerda el texto que ya leímos de Mateo 5, 23 al 24. Deje su dádiva allí y vaya a hacer primero las paces con su hermano. Así que eso fue lo que la hermana hizo. Ahora pause un momento. ¿Cuánto bien ocurriría si todos pensáramos así? Repito, en la vida real es rara la persona que pide disculpas a otro por lo malo que hizo. Pero el que algunos no lo hagan no significa que esté bien. Entonces, este sigue siendo el estándar, este sigue siendo el mandamiento de Jesucristo de hacer primero las paces con nuestro hermano.
Eso fue lo que ella hizo. Pidió perdón, pidió disculpas. Lo que más le interesaba era recuperar a su hermana, no perderla, ¿sí? Y ya no hablaron de quién tenía la culpa, simplemente le explicó que pedía perdón, que no quería perder su amistad y que ella quería a su hermana. Y funcionó. La otra hermana también fue accesible, ya que podría darse el caso que alguien pide perdón y la otra persona se muestra hostil. Es un juego psicológico, enfermo, tipo psicópata, que a alguien le piden perdón y lo que hace es aprovecharse para hacerse el difícil o la difícil y no aceptar las disculpas y ponérselo inalcanzable a la otra persona. Entonces, ahí está, y esto ayudó a hacer las paces y a disfrutar su adoración a Jehová en la congregación. Desde luego, esto va a requerir humildad, ya que ¿quién pide disculpas hoy? Generalmente las personas esperan que a ellos les pidan disculpas, pero nunca a ellos pedir disculpas. Aquí vimos a dos hermanas, pero bien podría darse entre dos hermanos, o un hermano y una hermana, o al revés, o un viajante, o un anciano. Y es tan fácil caer en la justificación y decir, bueno, yo soy el de la autoridad, a mí me tienen que aguantar mi mal genio, mi mal carácter, mis ofensas. Pero, ¿qué dice Jesús? Bueno, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, piensa algo muy diferente. Fíjese en las cosas buenas de los hermanos. Cuando conocemos más a los hermanos, no solo vemos sus puntos fuertes, sino débiles. ¿Cómo podemos concentrarnos en sus puntos fuertes? Vamos a comentar otro video. En este video podemos ver a una hermanita que se mudó a una congregación y ella cuenta cómo al principio todo iba relativamente bien hasta que empezó a darse cuenta de algunas cosas que le empezaron a afectar personalmente. Sentía que ella ya no encajaba ahí y esto la afectó ya que perdió el gozo y ya no quería estar en esa congregación. Hablaba con los hermanos y de repente llegaba alguien impertinentemente a interrumpir. Esto es algo muy frecuente, lamentablemente, y ella pensó o sintió que la otra hermana lo hizo a propósito, que no se dio cuenta que estaban hablando, los niños corriendo en el salón como si eso fuera un parque, y los ancianos en sus asuntos de siempre. Esto hizo que ella se replanteara si realmente le importaba o le interesaba a alguien ella en la congregación. Se lo comentó a una amiga quien le tuvo la confianza de no juzgarla, de porque alguien puede escuchar a los demás juzgándolos, pero esta amiga le escuchó sin juzgarla. Le recomendó, más bien le confesó que ella también había vivido una experiencia parecida y que hubo una revista que le ayudó. Así que hizo eso, se dio cuenta de que no podemos manejarnos en esta vida, que todo debe ser blanco o negro, porque entonces vamos a terminar mal. Quizá la frustración, quizás la inconformidad, de ver que vamos a ser muy perfeccionistas exigiendo perfección de los demás. Nuestro Señor Jesús nos pone el ejemplo en este sentido. No es que vamos a cegarnos a las imperfecciones de los demás, pero es mejor no esperar perfección de los demás. Y esto puede poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, ella hizo un esfuerzo por ponerse en los zapatos de los demás, no tomarlo todo personal, ver las cosas positivas y reírse de las situaciones que podían causar tensión. Entonces, esto le ayudó porque de alguna manera ella se sintió más feliz en la congregación, en comparación con los sentimientos negativos que llegó a tener en un determinado momento. ¿Qué podría ayudarle a fijarse en las cosas positivas de los hermanos? Bueno, es bueno pensar, esto lo ha dicho hermanos con mucha experiencia, que si están en la congregación es porque Jehová los atrajo. Así que algo bueno ha de haber visto Jehová en ellos para atraerlos a su organización, a su congregación. Jehová se centra en nuestras cualidades. Segundo de Crónicas 16:9 dice algo importante. Los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo, dice el texto.
Así que, ¿cómo se siente al saber que Jehová se centra en las cosas buenas que usted tiene? Esto es algo que nos anima porque generalmente pensamos que los demás solo se fijan en lo malo que tenemos y no en lo bueno que tenemos. Entonces Jehová no solo mira nuestras imperfecciones, nuestros defectos, sino también mira nuestros actos de bondad, que a lo mejor hasta ya se nos han olvidado que hicimos o que tenemos. Hasta un hermoso diamante tiene defectos y aún así sigue valiendo mucho. Así que con nuestros hermanos pasa algo parecido. Son imperfectos, sí, pero para Jehová todos son muy valiosos. No queremos justificar las ofensas, las maldades a otros diciendo, es que somos imperfectos. Eso no es imperfección, eso es maldad, eso es iniquidad y son cosas que Jehová detesta, hacer tropezar, hacerle daño a los demás. No es imperfección. Entonces son cosas muy distintas. Y es importante tener discernimiento y discernir la diferencia entre imperfección, involuntariamente, y alguien que actúa premeditadamente con el fin de hacer daño a otras personas. Algunos dicen, para que yo perdone a alguien, primero tiene que demostrarme que está arrepentido. Bueno, nosotros podemos perdonar a alguien incluso si no está arrepentido. Eso está bien, es válido. De hecho, Jesús dijo que debemos orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, ¿sí? Entonces, la persona tiene que arrepentirse con Jehová. Si no está arrepentida con Jehová, bueno, ya le tocará entonces que arreglarse con Jehová. Pero nosotros no queremos, en lo que es este día de hoy, guardar rencor en nuestro corazón a alguien que habló mal de nosotros, a alguien que nos ofendió, que nos hizo de menos, a alguien que nos vio feo, a alguien que fue indiferente con nosotros, que nos menospreció. Lo vamos a dejar pasar. ¿Por qué? Porque a la larga esa persona no nos lo está haciendo a nosotros, se lo está haciendo a él mismo o a ella misma, ya que eventualmente dijo Jesús que esto le regresa a las personas. Esto les regresa, si la medida con la que miden serán medidos y un poco más, dijo él. Entonces es algo muy serio cómo nosotros tratamos a los demás. ¿Por qué deberíamos estar siempre dispuestos a perdonar? Bueno, porque vimos, Jehová nos va a perdonar. Pues si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Viéndolo así, nos conviene perdonar a otros. Esto nos va a liberar del rencor, nos va a liberar del sentimiento de vengarnos, ¿sí? Y esto, pues, nos permite avanzar, pasar a un siguiente nivel. Todo esto que hoy comentamos, hay quienes lo han tenido incluso con sus propios padres, con sus seres queridos, y créanme, hermanos, esto produce un estancamiento, ya que la persona no puede prosperar, no puede avanzar a un siguiente nivel porque el rencor, la venganza, sí, esas heridas que no han cerrado o que no ha cerrado, no le permiten avanzar. Así que nos conviene perdonar. Si usted perdona a los demás y les muestra amor, y recuerde, por favor, esto está en la atalaya, puede buscarlo. Perdonar no es que digamos, te perdono y puedes seguirme pisando como que yo fuera una alfombra y yo te voy a perdonar con una gran sonrisa. Eso no es perdón. O si usted cree que perdonar es, por así decirlo, dar su consentimiento de la ofensa que hizo la otra persona, eso tampoco es perdón. Entonces el perdón es algo más allá. Y hay ocasiones en que si vemos que la persona, ni porque le hablaron los ancianos, ni porque usted le habló, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, ve, primero haz las paces con tu hermano. Pero si no te escucha, dice, y ya llamaste a los testigos, Jesús dio a entender que hay que guardar la distancia de esa persona. Rara vez llegamos hasta ese punto. Generalmente lo que se nos ha dicho o lo que hemos entendido es que hay que perdonar infinitamente. Eso es verdad, perdonamos. Pero Jesús dio otras instrucciones que algunos se las han saltado. Pero sí es válido perdonar y por salud mental, paz mental, tener una distancia sana de esa persona que ya es su idiosincrasia, ya es su forma normal, su personalidad ser así. Son personas tóxicas. Cuidémonos mucho de esa clase de personas, porque pueden dañarnos severamente. ¿Cómo puede usted vencer los prejuicios? Bueno, ya vimos, recordamos que todos somos iguales, pecadores delante de Jehová, blancos, morenos, toda clase de color de piel, todos valemos lo mismo, somos imperfectos delante de Él,
¿Qué hará cuando tenga un desacuerdo con otro cristiano? No tomárnoslo personal, perdonar, orar a Jehová por ese hermano, bendecirlo y si es algo que nos sigue perturbando, abordar a este hermano a solas y platicar del asunto, platicar, oye, el otro día dijiste esto, hiciste esto y sentí esto, ¿lo hiciste a propósito o no te diste cuenta? Y veremos qué dice la persona. ¿Le gustaría perdonar a los demás como lo hace Jehová? Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Jehová perdona en gran manera, pero no a cualquiera y no a todos. Tengamos eso en mente, hermanos. No queremos usar las escrituras para manipular de una manera destructiva a otros. ¿Cómo decirles? Si Jehová nos perdona, ustedes tienen que dejar que les hagan de todo y calladitos. Eso no dice la Biblia. Jehová perdona a aquellos que están verdaderamente arrepentidos y a los que no, Jehová ajustará cuentas con ellos después. Entonces, desde luego, nos conviene el perdón de Jehová, lo necesitamos tanto. Así que si se nos hace difícil llevarnos bien con otro cristiano, tratemos de conocerlo mejor y ver qué cosas buenas tiene. Entonces, hermanos, hemos visto este tema. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Que Jehová les bendiga, les prospere, les guarde. Bendiciones y hasta la próxima. No cabe duda que la belleza es uno de los temas principales de la lectura de esta semana. Belleza exterior versus belleza interior. Y es algo que se destacó en el ejemplo de Esther. Vimos también que estos no son personajes imaginarios. La arqueología confirma la existencia de ellos en una línea de tiempo. Vimos también lo que algunos jóvenes opinan sobre la apariencia y finalmente lo que es y lo que no es el perdón, así como formas prácticas de mantener la unidad en la congregación y no darle motivos a otros para que nos tengan que perdonar, tratándolos siempre con respeto y con dignidad. Para la siguiente semana estaremos viendo los siguientes dos capítulos 3 al 5 del libro de Esther, cómo ayudar a otros a ser la mejor versión de ellos mismos, cómo usar una posición privilegiada para favorecer los intereses, sí, de espirituales en este caso, y veremos en el estudio del libro la lección 57, qué pasaría si uno comete un pecado grave. Vamos a ver eso entonces la siguiente semana. Quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bendiciones y hasta la próxima.